Hoy vas a descubrir una tradición española que para muchos extranjeros es rarísima. Y esta tradición es la calçotada, que es gente comiendo cebollas quemadas con las manos. Y sí, suena muy raro, pero en Cataluña es muy común comerlo. Y además, este vídeo va a ayudar a mejorar tu español. Y antes de empezar, quiero decirte estas 5 palabras que vas a encontrar durante todo el vídeo. Presta mucha atención en ellas. Es súper importante, intenta entenderlas en contexto. Estas palabras son calçot, asar, salsa romesco, mancharse y tradición. Y ahora sí, vamos a empezar. Una calçotada es una comida tradicional que se come mucho en Cataluña, en España, especialmente típica en invierno y principios de primavera. Y el principal protagonista de esta historia es el calçot, una especie de cebolla súper tierna, larga, suave, que es muy popular en esta parte de España. Lo primero que llama la atención de esta tradición es la forma en la que cocinamos esta cebolla. Los calçots se suelen cocinar a fuego directo, muchas veces sobre la parrilla e incluso, como lo hacemos tradicionalmente, sobre las brasas. Las brasas es el carbón que ya está quemado y está mucho menos fuerte, no deja llama, pero ya está suave el fuego. Por fuera del calçot quedan casi o completamente quemados. Así que a primera vista un extranjero puede decir que esto no es muy apetecible, no parece ser muy bueno, pero por dentro es una maravilla. Están tiernos, están jugosos y tienen un sabor ligeramente suave y algo dulce. Y eso es muy raro viniendo de una cebolla, porque las cebollas, al final, dependiendo de qué tipo de cebolla, saben muy fuerte. Pero este tipo de cebolla es un poco más suave. Pero no es eso lo único que es raro de esta tradición, sino también la forma en la que los comemos. Primero, del calçot tienes que quitar la capa exterior, que eso no te lo comes, está quemado. Y por favor, si lo pruebas, no te lo comas. No es así. Después, con la parte blanca, con la parte interior del calçot, eso lo vas a mojar con una salsa que se llama salsa romesco, lo vas a mojar y luego vas a levantar el calçot y te lo vas a comer mirando hacia arriba. Y no es una comida muy elegante de contenedor y cuchillo, obviamente no, ¿vale? Es para ensuciarte. Y flipas cómo te quedan las manos después de comerte calçot. Por eso, muchas personas las verás que llevan unos guantes de plástico. Los típicos guantes que usas pues, para coger el pan o anteriormente, pues cogías el pan en la panadería o en el supermercado, pues estos típicos guantes de plástico. Entonces, sí, de hecho, es muy fácil mancharse. Entonces, no lleves ropa muy elegante tampoco. Intenta llevar ropa que puedas ensuciar. Y es por eso que en muchos restaurantes incluso te pueden dar un babero para que no te ensucies tanto. Pero comerse un calçot no es simplemente una tradición catalana, española. Es una tradición muy social que normalmente se celebra pues, con los amigos, con la familia, muchas veces al aire libre, fuera de una casa, haciendo una barbacoa. Lo que también sorprende mucho es que los calçots se comen con una teja. Y esto
es una de las cosas que les choca más a los extranjeros, que estás comiendo en una teja tus propios calçots. Qué cosa tan rara. Pero, como ya he dicho, es una gran tradición de comida española, de comida catalana. Y normalmente lo comemos así, porque la teja lo que hace es mantener el calor de los calçots. Entonces, como he mencionado, esto básicamente es como una barbacoa. Sí que puedes solo comer calçots, que es para mí la mejor opción, pero normalmente es una barbacoa catalana, en la cual pues vas a comer xullas, que al final es panceta de cerdo, vas a comer unas salchichas catalanas que se llaman butifarras, lo que es súper típico, que es pan con tomate y sal y aceite también. Entonces, la calçotada no es simplemente comer cebollas y ya, sino que es una barbacoa a lo grande. Lo que quiero decir es que muchos extranjeros piensan que esto es súper raro, comer cebollas quemadas encima de una teja, pero para nosotros es uno de esos momentos para celebrarlo con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo y que más nos gusta durante el año. Porque no solo se trata de comer calçots, sino es el ambiente que se respira al celebrar estos días. Y eso es una de las cosas más importantes que hay que entender sobre la tradición española. Y es que nosotros, casi todas nuestras tradiciones más buenas, más elegantes, es con la comida. Y nos podemos pasar horas celebrándolo. Entonces, la comida es súper importante, pero el ambiente mucho más. Y ahora te dejo 3 preguntas. ¿Conocías esta tradición? Si vives en España y eres extranjero, ¿sabías esta tradición? ¿En tu país existe una comida o una fiesta parecida a esta? Y última pregunta, ¿te gustaría probar una calçotada o sería demasiado rara? Si quieres aprender español de verdad, no simplemente tienes que leer libros y leer diálogos. También tienes que escuchar historias interesantes. Y aquí tienes tu canal. Espero que te haya gustado este vídeo. Déjame un buen like si te gusta este tipo de contenido y suscríbete para más vídeos de este estilo. Nada más, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.